Muy buenos días. Para la Corporación ProHiggins y su comunidad de empresas asociadas, es un agrado estar nuevamente junto a ustedes. Hoy miércoles continuamos con un nuevo capítulo de ProHiggins en Acción, que también se emite por las pantallas de nuestra empresa socia Mundo TV. Les agradecemos que nos acompañen en esta mañana de día miércoles. Hoy saludamos muy especialmente al secretario de la Corporación ProHiggins, Jaime Cortés, abogado fiscal de Copeval, a quien invitamos a entregar un saludo. Buenos días a todos y todas las jóvenes estudiantes y a todos los demás que nos estén acompañando hoy en este webinar. Los saludo a nombre de la Corporación ProHiggins. Para nosotros es muy grato que tengamos estas conversaciones, tan importantes como la de hoy, transitar a la educación superior. Uno de nuestros compromisos y propósitos principales en la corporación es la incorporación de metodologías y herramientas que mejoren la calidad de la educación, y este webinar apunta esencialmente a eso. Es de suma relevancia tener herramientas potentes para transitar desde la educación media técnico-profesional a la educación superior técnico-profesional, y de esa manera enfrentar de la mejor forma las dificultades que ello trae consigo, que no son pocas. Lo ideal es lograr, con los saberes y herramientas que se entregarán hoy, que muchos de ustedes puedan hacer este tránsito con éxito. Agradezco a María Paz Miranda, a Héctor Andrés Rojas, a Patricio Pulgar y a Rodrigo Espinosa por haber aceptado nuestra invitación para este tan interesante tema. Les agradezco a todos y que tengan un excelente webinar. Muchas gracias, Jaime, por tu saludo. Hoy es un tema realmente importante. La cita que nos acompaña es a conversar de un tema que es realmente importante y que quizás llena de ansiedad a muchos jóvenes, a sus familias, a los profesores, cuando el estudiante está transitando a su proceso de la educación técnico-profesional y va por el paso hacia la educación superior. Es por eso que invitamos a un interesante panel a conversar sobre cuáles son las competencias y tips que pueden emplear los profesores, cómo pueden sobrellevar los estudiantes este tránsito, y también tendremos la mirada de las instituciones de educación superior. Ahora vamos a saludar a los panelistas de esta mañana. Estará con nosotros Patricio Pulgar, socio director de Praxis Personas. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias, María José, feliz de estar acá con ustedes. También de Praxis Personas nos acompañará Rodrigo Espinosa. Hola, ¿cómo están? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias. También nos acompaña en esta mañana María Paz Miranda, asesora pedagógica de INACAP Rancagua. Gracias, María José, buenos días a todos. Gracias por estar presentes. Muchas gracias a ti. También nos acompañará Héctor Andrés Rojas, jefe de carrera de Pedagogía, Lenguaje y Comunicación de la Universidad de O'Higgins. Buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación de ProHiggins y a ti también, María José. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, iniciamos esta conexión con Patricio Pulgar y Rodrigo Espinosa, ambos socios directores de Praxis Personas, quienes nos hablarán sobre cuál es el nivel de desarrollo de competencias transversales y vocacionales que deben considerar los jóvenes, tanto en la enseñanza media como en la educación superior. Y además darán tips a profesores que buscan preparar a sus estudiantes para la educación superior o el mundo del trabajo. Los invito, chicos, a empezar su exposición. Mientras ellos se preparan, quiero recordarles que tenemos habilitado el correo electrónico para que ustedes nos envíen todas sus preguntas a contacto@pro-medio-o'higgins.cl. Muchas gracias, chicos, los dejamos. Bueno, antes que todo, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por invitarnos. Vamos a conversar respecto a este tema de cómo transitamos hacia la educación superior. Para esto, lo primero que queremos invitarlos es una reflexión respecto al contexto donde nos encontramos, ¿ya? Para esto, vamos a hacerlo con algunos ejemplos, ¿ya? Todos conocemos Adidas, ¿cierto? Adidas es una empresa de fabricación de ropa, ¿ya? No obstante, desde hace un tiempo a la fecha, es más que eso. Aquellos que son deportistas, que utilizan ropa deportiva, se han dado cuenta que ya esta marca está incorporando sensores que le permiten al usuario determinar su consumo de energía, su gasto de energía y su rendimiento.
También tenemos relojes, ¿ya? O sea, pero estos relojes ya no solamente dan la hora. Hoy día podemos hablar por teléfono, podemos revisar nuestros correos, podemos hacer un montón de cosas que va mucho más allá de lo que hace un reloj tradicional. Y vemos ahí también el otro ejemplo que tiene que ver con una Cybertruck, que es un vehículo autónomo eléctrico de Tesla, cuya principal ventaja es que es capaz de procesar datos complejos. Por tanto, ¿qué es lo común que tienen estos tres elementos? Adidas, un reloj y esta Cybertruck, es que los tres son capaces de analizar, procesar datos complejos y emitir respuestas. Por tanto, la revolución 4.0 se refiere a eso. Ese es nuestro contexto, ¿ya? Donde estamos en un entorno donde el machine learning es lo que hoy día va a determinar y está determinando lo que está sucediendo en el entorno. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el impacto de esta revolución 4.0 en el mercado? En lo que pasa, y no solamente en el mercado laboral, sino en lo cotidiano. Primero, la obsolescencia. Lo que antes duraba 10 años, 20 años, hoy día es obsoleto casi de un día para otro. Las versiones de los teléfonos, las versiones de los computadores, etc. La automatización no vista como una amenaza, sino como una complementación. Pero igual es importante mencionar que, por ejemplo, en Estados Unidos el 47% de los empleos son posibles de automatizar. Y en Chile, en un estudio que salió el año anterior, el 60% de los trabajos son susceptibles de automatización. Algo que está, ¿ya? Que no podemos negar. Por otro lado, la revolución 4.0 nos ha traído consigo nuevas metodologías de trabajo y nuevas metodologías de aprendizaje. ¿Ya? Con nuevas metodologías de trabajo nos referimos a nuevas formas de hacer las cosas. ¿Ya? Ya no es lo tradicional. Hoy día, no sé, tenemos la agilidad, entre otras cosas, que nos van empujando a hacer las maneras de cosas distintas. En términos de aprendizaje, los bootcamp, que son metodologías que son profundas, de corto alcance, y que te entregan una certificación que, por ejemplo, en el campo de las tecnologías de información, puede ser incluso más preponderante que un título técnico profesional, o que un título profesional, ¿no? También está el tema del teletrabajo, ¿ya? Hoy día, bueno, lo que estamos haciendo hoy día, hace un par de años totalmente era impensable. O sea, nadie pensaba que nos podíamos conectar un número X de personas, transmitir información e incluso pasarlo bien, ¿ya? Y competitividad, nos referimos a que hoy día ya no competimos con el vecino, competimos con alguien que está en Singapur, que alguien que está en Estados Unidos, alguien que está en Argentina. Tiene que ver con la globalización. Y por último, entendemos que un impacto no menor tiene que ver con la diversidad, ¿ya? Hoy día la diversidad es un elemento que debemos considerar y que además debemos ser capaces de gestionar. Bien, me toca a mí. Bueno, yo soy Patricio Pulgar, soy socio de Rodrigo en Praxis y soy director también del proyecto vocacional de Praxis. Y desde lo que hemos hecho en ese proyecto les voy a contar algunas cosas que hemos ido descubriendo, ¿ya? Nosotros construimos un test de intereses y rechazos profesionales hace como aproximadamente 3 años. Y bueno, estos son los resultados, lo aplicamos en todo Chile, a 15.000 estudiantes aproximadamente, una muestra gigantesca, muy poco usual a nivel nacional. Y 750 personas alrededor de eso lo contestaron en la región de O'Higgins, en la sexta región. Bueno, estos son los resultados para los hombres, lo quisimos mostrar para que vean cómo se distribuyen estas preferencias. Dejamos solo las categorías extremas, ¿ya? Las preferencias y los rechazos. Eliminamos en esta presentación las categorías más neutras. Bueno, como ven, los hombres tienden en su interés hacia tecnología de información o informática. Hay un 16% de personas que van hacia esa área y en segundo lugar es seguida por las carreras de economía y administración de empresas e ingeniería, ¿ya? Ahora, si vamos a las mujeres, ¿ya? De la sexta región, nos encontramos con algo que nos parece importante. Rodrigo, ¿la puedes pasar?
Bueno, si se fijan, la cantidad de mujeres que se interesan por el área de TI, de tecnología informática, se reduce dramáticamente a solo un 3%. Y la cantidad de mujeres que rechazan el área, así directamente, como qué asco esta área, ¿ya? Es el 55%. En ingeniería pasa algo similar. Las mujeres que se interesan por el área de ingeniería es solo el 1%, mientras que quienes sienten rechazo por el área es el 41%. En ciencias pasa algo no tan dramático, pero de todos modos vemos que solo el 2% de las mujeres se interesan por ciencias. Son de alguna manera tres áreas que, por lo que decía Rodrigo, parecieran ser fuentes de desarrollo y de trabajo y donde en el corto y mediano plazo se van a generar empleos y el país va a necesitar desarrollo, ¿ya? Lo que nos dicen estos números es que las mujeres jóvenes, las mujeres que están en tercero o cuarto medio aproximadamente, se están de alguna manera restando de participar de esto que va a pasar. Entonces nos parece que es una situación preocupante y que debemos atender, ¿ya? En términos de la orientación vocacional que desarrollamos, no solo en los colegios, sino también en la educación superior. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque en este tránsito a educación superior nosotros sabemos que un porcentaje importante de las deserciones en educación superior ocurren por factores vocacionales, ¿ya? Y por las perspectivas de empleabilidad. Entonces, por eso quisimos ponerlo en este espacio. Bueno, otro elemento relevante son las competencias, ¿ya? En el tránsito de la educación media a la educación superior, lo que vamos a poner en juego es si somos competentes para este desafío, ¿ya? Bueno, nosotros desarrollamos también hace 3, 4 años un test de desarrollo de competencias, donde ahí podemos ver que hay un porcentaje relevante de personas que dicen ser incompetentes en estas competencias, que son las competencias que según muchos estudios y literatura especializada, son competencias siglo XXI, las que se van a requerir en este momento. Muchas personas están en desarrollo, lo que es una buena noticia porque están en formación y uno espera que se estén desarrollando esas competencias. Y un porcentaje también importante pareciera ya estar en un nivel de competencia, ya ser competente en esas capacidades. Estas son, entre otras, competencias que se van a requerir en la educación superior y en el mundo del trabajo, ¿ya? Ahora, si uno se pregunta dónde deberíamos poner algunos esfuerzos, es probablemente, según estos resultados, en planificación, por ejemplo, donde vemos que el porcentaje de estudiantes que sienten incompetencia es muy superior, muy significativamente superior a los estudiantes que sienten que están desarrollando su planificación de un modo competente como para enfrentar los desafíos que se le vienen, ¿ya? Lo mismo en términos de perseverancia y tolerancia a la frustración, que son también capacidades muy importantes cuando uno está en un momento de formación, ¿ya? La formación exige perseverar, poder aprender de los errores y no frustrarse, y ahí tenemos dos capacidades donde claramente son más los estudiantes incompetentes que los competentes. Bueno, en las mujeres las competencias mejoran un poquito, pero siguen siendo motivo de preocupación las mismas competencias, ¿ya? Entonces, raya para suma, las mujeres parecen estar desarrollando un poquito mejor las competencias, pero tienen un problema mucho más drástico en términos de su planificación profesional, de su orientación vocacional de largo plazo. Eso como primera conclusión. Dale, Rodrigo. Bueno, cuando estábamos armando la presentación, a mí me gustan harto los memes. Yo creo que una forma bien entretenida de poder comunicar, y me encontré con esto, ya que es de nuestro amigo Foucault, pensador francés, filósofo, bien conocido en esta materia. Y bueno, y él postula que las escuelas sirven a la misma función social que las cárceles y los psiquiátricos, ¿ya? Pero bueno, ahí está la mamá de Foucault, de Foucault, que dice, bueno, sea lo que sea, igual vas a ir. Bueno, ¿qué tiene que ver este meme con lo que acabamos de conversar? Para mí, todo, ¿ya? ¿En qué sentido? En que el contexto está determinando que las cosas están cambiando,
¿ya? Entonces, si nos quedamos de alguna manera pegados con esta práctica, con esta forma de ver las cosas, ¿ya? Estamos traspasando a los estudiantes un modelo que ya no se ajusta a lo que hoy día la sociedad nos está exigiendo, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros lo invitamos a saltar, cambiar de pecera, ¿ya? Y esto el primer tips que les queremos entregar es el cambio de mindset. El mindset nos referimos a la forma de ver las cosas y cómo las interpretamos y cómo de alguna manera actuamos sobre ellas. Y esto particularmente tiene que ver, o se los podemos sugerir a los profesores, a aquellos que están en el aula, digamos, es salir de lo tradicional para poder entender que el contexto está cambiando. Y para eso existen, nosotros entendemos 3 elementos que son fundamentales. Primero, la agilidad. La agilidad es una práctica, es un modelo que lo que te invita es a adaptarte a los contextos de cambio de la mejor manera posible, ¿ya? Cambiando algunos paradigmas, como por ejemplo, manejar la incertidumbre. Para eso hay distintas técnicas. Otro elemento que nos invita a la agilidad es a la autoorganización, ¿ya? O sea, evitar el control externo y entregar a los estudiantes el control sobre su propio desarrollo. Y también otro elemento importante es el control sutil, ¿ya? O sea, salir de este control vertical, ¿ya? A un control donde cada uno de los participantes tiene control sobre el otro, ¿ya? De manera sutil. Ese es el primer cambio. Bueno, y hay otras cosas más, pero por tiempo no podemos profundizar. Otro elemento que tiene que ver con el cambio de mindset es pasar de transmisión de contenidos, ¿cierto?, a un pensamiento crítico y creativo. ¿Por qué? Porque hoy día el profesor ya no tiene el monopolio de la información, ¿ya? La información se ha democratizado, la información está en todas partes donde vemos hay información, y nosotros entendemos que una de las competencias fundamentales que deberíamos transmitirle a los estudiantes es la capacidad para poder discriminar aquella información que te es útil de la que no. Y eso tiene que ver con el pensamiento crítico. Y también tiene que ver con lo creativo, digamos. O sea, hoy día, como vimos, los cambios están siendo súper rápidos y necesitamos personas que sean capaces de innovar. Innovación no desde el punto de vista tan disruptivo, uno puede innovar sobre lo que ya está. Y por último, otro elemento tiene que ver con poner acento en lo colectivo, salir de este modelo tradicional donde el individuo es más relevante que el colectivo, y también esto se relaciona con los cambios que está viviendo el país, ¿ya? Y que se basa en 2 reglas que son súper básicas, que ninguna persona individual es más eficiente que su grupo. Es imposible, ¿ya? O sea, es imposible que yo sea más eficiente que mi grupo de trabajo, que el lugar donde yo estoy incierto. Por tanto, lo que tengo que hacer es empujar a que el colectivo sea eficiente para poder, de alguna manera, hacer que las personas alcancen su máximo potencial. Lo mismo pasa con el bienestar, ¿ya? Nosotros entendemos que el bienestar se traduce en aquellos comportamientos que el grupo es capaz de tolerar, ¿ya? O sea, el bienestar no tiene que ver solamente conmigo, sino también tiene que ver con el lugar donde yo estoy inserto. Por tanto, el bienestar mío va en directa relación con aquellos malos comportamientos que el grupo es capaz de tolerar. Entonces, ahí relevamos 3 elementos que para nosotros son fundamentales. Agilidad, entender la adaptación al cambio, pensamiento crítico y creativo para poder discriminar qué es lo que necesito y qué no, y por último, énfasis en lo colectivo. Bien, para terminar, nosotros queríamos proponerles algunas cosas súper concretas como para bajar esto gigante que planteó Rodrigo. Bueno, nosotros vemos que incluso en las mallas curriculares actuales, en el plan formativo actual, hay algunas oportunidades para desarrollar competencias, de verdad, ¿ya? Nosotros vemos que, por ejemplo, el espacio de educación física es un espacio que se podría aprovechar mejor, en 2 sentidos. Primero, para el desarrollo de trabajo en equipo, ¿ya? Cuando nosotros desarrollamos deportes colectivos, estamos desarrollando una competencia que nos consta, es muy valorada después en el mundo del trabajo, pero es importante evaluar ese trabajo en equipo, ¿sí? Quienes asumen liderazgo, quienes pueden
cumplir con un rol asignado por el equipo, quienes pueden participar de mejor manera en un equipo. Ahí hay una oportunidad evidente en el espacio de educación física. Y lo otro, el tema de quién es bueno para educación física y quién es malo para educación física. Generalmente los buenos para educación física son personas muy tonificadas, ¿cierto? Ese es el paradigma. Sin embargo, tiene que ver con un paradigma también de cómo se desarrolla la educación física. Creemos que hay una oportunidad en términos de el desafío personal, la progresión, ¿sí? No evaluar quién logró hacer X cosa, sino quién va mejorando durante el año en su desempeño haciendo esa tal cosa, ¿sí? Entonces, un plan de trabajo donde el estudiante se desafía a sí mismo y va superándose a sí mismo durante el tiempo, creemos que también desarrolla competencias que son relevantes después para la educación superior, ¿ya? Y no solo quién logró cierta meta, quién logró saltar mayor cantidad de metros, ¿ya? Otro aspecto que vemos como importante es el trabajo en equipo. Nosotros cuando preguntamos en los colegios cómo desarrollan la competencia de trabajo en equipo, algunas veces nos dicen, muchas veces los mandamos a hacer trabajo en grupo, ¿ya? Bueno, no es lo mismo, ¿ya? La gran diferencia está, o la oportunidad más bien, está en cómo evaluamos eso, ¿ya? Generalmente cuando los estudiantes presentan un trabajo en grupo, se le pone una nota al resultado del trabajo, pero pocas veces se evalúa quién asumió el liderazgo, ¿ya? Hay que tener coraje a veces para asumir liderazgo, quién efectivamente cumplió con el rol que se le asignó, y quiénes también, una vez que cumplieron con el rol, fueron y se preocuparon de colaborar con otro que estaba en problema, digamos. Ese tipo de evaluaciones creemos que es muy importante para ir desarrollando competencias de trabajo en equipo. Y lo otro, bueno, lo que conversábamos antes, el tema de la planificación. Si uno revisa las agendas de los estudiantes, lo que ve es una planificación, como dice ahí, de eventos. El miércoles tengo prueba, el viernes tengo que entregar un trabajo. Sin embargo, no hay una planificación del trabajo que se necesita para llegar bien a esa prueba y entregar bien ese trabajo, ¿sí? Entonces, hay un trabajo de planificación que se puede hacer muy simplemente y que nos podría permitir dar un salto importante en la competencia de planificación, siguiendo sobre todo la línea de la agilidad que mencionaba Rodrigo. Y lo último, las retrospectivas. Creemos que es muy importante tener retrospectivas, conversar con los estudiantes de cómo lo están haciendo, en qué están haciendo bien y felicitar aquello, qué están haciendo mal y dar alternativas de mejora. Cuando nosotros vemos que los estudiantes en séptimo básico los podemos dividir en buenos, malos y regulares según su desempeño, y vemos que en cuarto medio, si hacemos el mismo ejercicio, son los mismos estudiantes los que son los buenos, los mismos que son más o menos, y los mismos que son los que están más rezagados, vemos que en 6 años pasó poco. Entonces, creemos que este tipo de iniciativas con la retrospectiva pueden hacer un giro efectivo en ese tránsito, en la trayectoria. Eso. Muchas gracias, chicos, por su exposición. Estuvo tremendamente interesante. Yo creo que muchos padres y jóvenes que nos ven a esta hora de la mañana agradecerán mucho esto. Quiero recordarles a las personas que están conectadas con nosotros que si tienen dudas o consultas nos las pueden escribir a nuestro correo electrónico contacto@pro-medio-o'higgins.cl. Ahora vamos a ir con la exposición de otra invitada. María Paz Miranda, asesora pedagógica de INACAP sede Rancagua, para conversar sobre las experiencias de la institución, cómo apoyan los estudiantes la adaptación de estos jóvenes en esta nueva etapa de formación. Te dejamos, María Paz. Gracias, María José. Buenos días a todos. Agradezco la oportunidad de estar presente con mis compañeros también acá panelistas, en que hoy día estamos, ¿cierto?, conversando acerca de esta transición del estudiante de la educación superior, el cual trae consigo una serie de cambios que son súper importantes a considerar, como muy bien lo decían anteriormente mis compañeros. Y hoy, en esta oportunidad, yo les voy a hablar un poco qué estamos haciendo en INACAP, cómo nos hacemos cargo de esta transición y qué mecanismos de apoyo vamos disponibilizando a lo largo del proceso formativo. Pues bien, para partir de grandes rasgos, ¿cierto? Mi nombre es María Paz Miranda. Actualmente soy asesora pedagógica de la sede, de profesión psicopedagoga. ¿Y cuáles son los 3 conceptos a grandes rasgos que nos mueven a nosotros, ¿cierto?, como institución o como equipo de asesoría pedagógica?
es poder aportar a esta transformación que sufre el estudiante, ¿cierto? Es una transformación súper grande desde la enseñanza media hacia la educación superior, poder acompañarlos durante el proceso, disponibilizando distintos mecanismos para que el estudiante pueda realizarse con nosotros, ya no solo como estudiante, sino que también a su nivel personal, que es súper importante considerar al estudiante como un ser integral en su desarrollo. Pues bien, para partir un poquito contextualizarles cuál es nuestra misión como institución de educación superior. Y esa misión que nosotros tenemos es súper grande, ¿cierto? Siempre comentamos nosotros internamente que la misión que tenemos o que hemos declarado como institución es formar con excelencia y compromiso personas íntegras que transforman el mundo. Cuando uno lee eso dice, wow, es una misión súper grande, y cómo nosotros como institución vamos bajando esta misión hacia el estudiante a través de nuestro modelo educativo que tiene un fuerte componente en la formación técnico-profesional. Esa es nuestra razón de ser de INACAP. Por lo tanto, ese modelo educativo en el centro tiene siempre al estudiante. Y el estudiante, ¿cierto?, va relacionándose con nosotros en las distintas instancias que les voy a comentar a continuación, pero siempre desde el enfoque del aprender haciendo, que es nuestro sello principal como institución. Pues bien, el modelo educativo pretende también aportar, ¿cierto?, a los distintos territorios, a los sectores productivos, a través de las actualizaciones constantes de las trayectorias formativas laborales, de nuestros programas de estudio, con el enfoque siempre de poder aportar al desarrollo permanente de las personas. Pero hay algo súper importante que nuestros estudiantes, los que están presentes hoy en esta jornada, tienen que saber que hay ciertas competencias, como lo conversaba recién en Price, ¿cierto? Ciertas competencias que el estudiante debe desarrollar a lo largo de su proceso formativo, y que son súper importantes a lo largo no solamente del proceso formativo, sino que también en el desarrollo laboral posterior. La primera de ellas, ¿cierto?, es que nosotros pretendemos como institución poder formar estudiantes innovadores y emprendedores, pero no solamente de forma independiente, sino también pudiesen serlo de forma dependiente, aportar a su formación integral, algo tan importante que el estudiante comprenda que no solo se forma en conocimientos de la especialidad que elige, sino que también en habilidades interpersonales, que son finalmente las que demandan, ¿cierto?, nuestro éxito posterior en el mundo laboral. Por otro lado, que podamos aportar a la formación de ciudadanos íntegros y éticos con valores y principios, y que aporten responsablemente a su sociedad y al entorno con el cual están ellos relacionándose constantemente, y con la capacidad de adaptación constante al cambio. Que siempre el aprender a aprender nunca se olvide, ¿cierto? Que no solamente porque hoy día estamos estudiando una carrera, sino que también a lo largo de nuestra vida. ¿Y qué es lo que nos respalda a nosotros? Son estos 54 años de formación en las distintas instancias, ¿sí? Pero ¿cómo nosotros hemos visualizado esta misión? Como recién les decía, cómo tratamos de bajarla a los distintos programas de estudio o cada una de las acciones que tenemos. Hemos siempre pensado que nuestro estudiante, cuando decide, ¿cierto?, acercarse a la institución, decide estudiar una carrera con nosotros, comienza un viaje súper largo, ¿cierto?, como lo señala la lámina, y ese viaje está contenido por una serie de dispositivos de apoyo o una serie de instancias en las cuales nosotros vamos acompañando al estudiante. Y el primer punto importante es que el relacionamiento de INACAP con sus estudiantes parte desde la educación media técnico-profesional, ¿cierto? Hemos comprendido como institución que el estudiante para nosotros es ese estudiante que está en la enseñanza media, el que transita con nosotros en una carrera y el que decide continuar con nosotros a través de la formación continua o la educación continua a través de las certificaciones, diplomados, etcétera, que podamos disponibilizar para ellos. Pero el punto de partida inicial, a través de la educación media, también parte, ¿cierto?, cuando nosotros acompañamos al estudiante en esta primera decisión que él toma, esa decisión tan importante, marcada muchas veces por la indecisión de qué carrera puedo o no estudiar, ¿cierto? ¿Qué competencias tengo? ¿Cuál es la oferta que tiene la institución de educación superior? Los acompañamos en este primer ingreso a través de su matrícula, a través de la admisión, donde también nosotros entregamos una orientación vocacional al estudiante, porque muchas veces los estudiantes que se acercan con nosotros, ¿cierto?, tienen ciertas preferencias por ciertas carreras, pero no tienen claridad en cuál matricularse, ¿cierto? No tienen claras sus habilidades, sus destrezas, por lo tanto ahí también contamos nosotros con un equipo también de personas que los va orientando vocacionalmente en esta primera instancia. Pero una vez que ya el estudiante formaliza su matrícula con nosotros, comienza este viaje
donde disponibilizamos un sistema de apoyo a la progresión académica y la vida estudiantil, donde a grandes rasgos lo que esperamos con ello es poder acompañar a este estudiante en esta primera transición, con fuerte énfasis en el primer año, donde nosotros nos centramos la mayor cantidad de nuestros esfuerzos en el primer año del estudiante, y obviamente a lo largo que pasa el tiempo los vamos un poquito soltando para que ellos autónomamente, ¿cierto?, continúen su formación. Pero no solo al estudiante lo apoyamos, sino que también estamos siempre presentes en generar una docencia de calidad, que lo que el estudiante recibe en el aula efectivamente le sirva para poder transitar y para poder tener éxito académico. Y obviamente desarrollando las competencias transversales, las competencias de especialidad en los distintos programas de estudio y disponibilizando la flexibilidad de programas que tenemos hoy en día, nuestra oferta académica. Pero aparte de este apoyo inicial, también acompañamos al estudiante en su práctica, en su egreso, hacemos un acompañamiento a ese proceso, a la titulación oportuna, apoyando a la inserción laboral y con mayor razón también a su egreso cuando también está en la búsqueda de una oferta laboral. Por lo tanto, todo ese tránsito, ese viaje a grandes rasgos que he querido presentarles recién, tiene relación con la formación de este perfil de egreso, esta formación de competencias que va, en este caso, el estudiante formando a lo largo de este viaje que transcurre en INACAP. Y como punto de partida está el relacionamiento con la educación media, para poder especificar un poco cómo nosotros nos relacionamos con el estudiante en la educación media. Contamos con un Centro de Desarrollo para la Educación Media, el CEDEM, ¿cierto?, que ya Price lo conoce. Este centro lo que permite o lo que pretende es potenciar los vínculos con las instituciones, ¿cierto?, con los establecimientos educacionales, con la misión de ampliar estas posibilidades de trayectoria exitosa de nuestros estudiantes en la enseñanza media, obviamente para contribuir a su proceso formativo, disponibilizando acciones que le permitan a él también transitar hacia la educación técnico-profesional y el desarrollo personal de los estudiantes. Este modelo de relacionamiento con la educación media tiene una fuerte énfasis en la calidad académica y hemos reconocido, ¿cierto?, que es súper importante no solamente tomar al estudiante cuando ingresa a la educación superior, sino que es súper importante conocer qué está pasando antes, ¿cierto?, en la enseñanza media, para nosotros poder también, en cierta forma, hacernos cargo de esas brechas que traen consigo los estudiantes y cómo nosotros podemos aprovechar ese espacio también para no solamente acompañar al estudiante, sino que también a los equipos académicos de los distintos establecimientos. Y ahí el CEDEM cuenta con 6 líneas de acción de trabajo con los distintos establecimientos de la región actualmente, donde partimos desde una orientación vocacional, desde un reforzamiento de competencias para los estudiantes, aportando a la innovación y el emprendimiento, tratando de generar instancias de postulación a fondos concursables, que los estudiantes puedan atreverse también a innovar, que también podamos aportar a la formación continua de los directivos y los docentes. Hemos generado también muchos dispositivos de apoyo a la formación de los docentes de enseñanza media técnico-profesional y obviamente también generar y el reconocimiento de aprendizajes previos de nuestros estudiantes en la enseñanza media técnico-profesional, generando una articulación desde la enseñanza media a nuestros programas de estudio en INACAP y aportando también a la transformación digital. Esas 6 líneas de acción del CEDEM tienen, ¿cierto?, 15 programas actualmente activos en los distintos establecimientos que nos vamos relacionando, para obviamente también ofrecer lo que ahí señala la lámina, que es esta articulación directa o prueba de articulación, para que nosotros, por ejemplo, a través de los establecimientos que son los liceos bicentenarios o liceos destacados, puedan articular directamente con nosotros en las especialidades que tenemos hoy en día, reconociendo un semestre, el primer semestre académico del estudiante en la enseñanza media. Y también podemos, a lo mejor esos liceos que no son bicentenarios, tienen el acceso también a articular a través de la prueba de articulación, donde ahí si el estudiante tiene entre un 60% de logro o más en esa prueba, nosotros generamos una convalidación de ciertas asignaturas de su primer año en los distintos programas de estudio técnico profesional que tienen INACAP. Por lo tanto, este relacionamiento con la enseñanza media también permite que nosotros podamos estar vinculados con el estudiante desde ese momento y en cierta forma poder guiar esa decisión que los estudiantes toman hacia estudiar con nosotros en INACAP. Y una vez que el estudiante ya formaliza su matrícula con nosotros, inicia este apoyo formal que nosotros tenemos para el estudiante. Y ahí contarles a grandes rasgos que INACAP cuenta, ¿cierto?,
con un sistema de apoyo a la progresión académica que partió en 2014 como un programa de apoyo, como un plan piloto, y nos fuimos dando cuenta que efectivamente había que generar una sistematización de estos apoyos que estábamos implementando para nuestros estudiantes, y ahí nace el sistema de apoyo a la progresión académica. Y el sistema de apoyo a la progresión académica tiene un objetivo muy importante, que es contribuir a este ingreso y transición a la educación superior, ¿cierto? Como lo mencionábamos anteriormente, el estudiante cuando toma una decisión inicial muchas veces no sabe con qué se va a enfrentar, cómo va a hacer ese primer año, qué necesita. El perfil de nuestros estudiantes actualmente muchas veces no se autoconoce, no tiene una planificación de sus tareas, le cuesta un poco este cambio. Por lo tanto, este sistema lo que pretende es recibir al estudiante desde el momento de la admisión y a través de un equipo de docentes y también equipo académico poder disponibilizar distintos mecanismos de apoyo, que voy a ahora ir comentándoles un poquito. Por lo tanto, este perfil de egreso, retomándolo, ¿cierto?, parte en esta vinculación con el CEDEM, a través de esta orientación vocacional también que se efectúa y en el proceso de matrícula. Pero una vez que el estudiante formaliza su matrícula, lo primero que nosotros hacemos como institución, reconociendo que nuestro estudiante que viene a INACAP, ¿cierto?, puede tener ciertas competencias, ciertas brechas en su aprendizaje, realizamos una evaluación diagnóstica inicial. Todos nuestros estudiantes de primer año obligatoriamente deben rendir esta evaluación en 3 grandes ámbitos. El primer ámbito es comunicación, hacemos una prueba de comunicación que tiene que ver con habilidades para el lenguaje, TICS, que es tecnologías de información y comunicación, y las matemáticas, obviamente, que son tan importantes como lo es la comunicación, y el estudiante en este caso realiza su primera evaluación diagnóstica una vez que se ha matriculado, y con esa evaluación diagnóstica nosotros tenemos la caracterización del estudiante. Ya sabemos que cada estudiante tuvo un porcentaje de logro en cada una de las evaluaciones, y de ahí nosotros hacemos análisis con esa información para poder disponibilizar los mecanismos de apoyo. Puede existir que hay estudiantes que efectivamente demuestren altas brechas en su competencia, y para esas brechas en sus competencias iniciales disponibilizamos el mecanismo de nivelación de competencias. Pero también existen estudiantes que han tenido éxito académico en la educación media, por lo tanto, podemos reconocer también ese logro, y esta evaluación diagnóstica por eso es tan importante, porque podemos reconocer que ese estudiante que tuvo buenos resultados en matemática o comunicación pueda tener la posibilidad voluntaria de eximirse o convalidar esa asignatura con los resultados de esta evaluación diagnóstica. Ahora, en general nuestros estudiantes, como tienen claro también que una cosa es la enseñanza media y otra cosa muy distinta a la educación superior, generalmente, a pesar de tener buenos resultados en la evaluación diagnóstica, deciden no convalidar esa asignatura y cursarla de igual forma, porque comprendiendo que la educación superior pudiese ser un poquito más compleja y quieren, ¿cierto?, participar de estas asignaturas. Pero ya una vez que hemos tenido esos resultados iniciales, hacemos esta nivelación de competencia, y ahí separamos la nivelación en 2 puntos súper importantes. Existen programas de estudio que la nivelación de competencias, ya sea de matemática o comunicación, están dentro de las asignaturas curriculares, ¿sí? Por lo tanto, esos programas de estudio, el estudiante no necesariamente viene a una hora extra de apoyo, sino que dentro de la primera unidad de ambas asignaturas, el docente a cargo realiza una nivelación dentro de las primeras 30 horas de la asignatura. Y esa nivelación lo que pretende es equiparar estas brechas que el estudiante ha demostrado en la evaluación y preparar los conocimientos o aprendizajes necesarios para que tenga un buen éxito, ¿cierto?, en este primer semestre o en el primer año de transición a la educación superior. Pero también existe hoy en día 2 programas de estudio que es diseño gráfico y diseño y producción gráfico, y electromecánica, que actualmente la nivelación está fuera de la asignatura. Por lo tanto, para que comprendamos ahí, si el estudiante al rendir su evaluación diagnóstica en estos 2 programas tuvo entre un 0 y un 30% de logro, es derivado a esta instancia de nivelación. Y esta instancia de nivelación, ¿dónde ocurre? Ocurre antes del inicio de clase. ¿Ya? Ocurre previo al inicio de clase, generalmente en el mes de enero o en el mes de marzo. Nosotros los contactamos a los estudiantes, les indicamos su porcentaje y programamos su nivelación con un docente en sede, cosa que el estudiante previo al inicio de las clases en marzo ya haya tenido esta primera aproximación de reforzar sus competencias. Por lo tanto, a grandes rasgos, esas dos nivelaciones de competencia que podemos realizar, ya sea dentro de las asignaturas o fuera de ella,
permiten nivelar competencia y obviamente a través de nuestros programas de estudio poder generar distintas instancias que los acompañan a nivel curricular y cocurricular. Eso con la nivelación de competencia. Pero aparte también hemos comprendido como institución que el estudiante no solamente necesita nivelar competencias, conocimientos o aprendizajes, sino que también hemos comprendido que nuestro estudiante de enseñanza media que transita hacia INACAP necesita un acompañamiento más tutorizado. Y para eso nosotros tenemos la figura del docente tutor en sede, en las distintas sedes de INACAP, donde el tutor es un docente de asignaturas generalmente transversales, también pudiese darse el escenario de especialidad, pero idealmente que sea un psicopedagogo, un psicólogo, ¿cierto? Para que en este caso, en esta primera aproximación a la educación superior, el estudiante cuente con un seguimiento constante para poder garantizar su permanencia en la institución y el éxito académico. ¿Qué hacemos con ese tutor? Cada estudiante nuevo en INACAP tiene un docente a cargo, ¿cierto?, que es su tutor y que lo acompaña durante todo el primer año. Y ese primer año está marcado por el seguimiento a su rendimiento académico, a través de entrevistas efectivas que se realizan con ellos para poder analizar en conjunto qué está sucediendo, por qué la primera calificación tal vez fue tan negativa, qué problema estás teniendo tú, cómo te podemos ayudar. Y ahí a veces nos detectamos, ¿cierto?, que las principales problemáticas del estudiante obedecen a temas de planificación, de autogestión, que muchas veces el estudiante, claro, en la educación media venía con una estructura o tal vez no tenía estructura y se da cuenta que hacia la educación superior requiere de una planificación, de una organización, de una dedicación de los tiempos. Por lo tanto, ahí la figura del tutor es súper importante para el estudiante, porque el tutor se sienta con ese estudiante para poder generar un plan de intervención de acuerdo a su situación. Ahora, también tenemos estudiantes que no tienen problemas a nivel de rendimiento académico, pero sí emergen otras dificultades, que son más del índole socioemocional, afectivo, de adaptación a los compañeros tal vez, porque justo no quedó con ningún compañero que venía de la educación media, no conoce a nadie, o los estudiantes son de localidades aledañas a la sede. Por lo tanto, ahí el tutor no solamente se preocupa de este rendimiento académico, sino también del desarrollo integral del estudiante en el primer año. ¿Sí? Y el segundo punto de ese apoyo, una vez que ya el tutor ha generado esta entrevista, podemos analizar cuáles son las principales brechas que el estudiante tiene, y tenemos un mecanismo de apoyo cocurricular, el cual consiste en ayudantías y clínicas académicas. ¿Ya? Cada semestre existe una propuesta de ayudantías o clínicas, ¿cierto?, que podemos implementar, que busca principalmente tomar estas asignaturas que son más complejas en los programas de estudio y poder generar este apoyo extra a la asignatura para que el estudiante tenga horas de dedicación y refuerzo con los profesores. Y obviamente son de carácter voluntario, solamente nosotros le decimos, mira, estudiante, esto está para ti, es necesario tal vez que lo tomes, sobre todo si has tenido ciertos riesgos académicos durante el semestre, pero también el estudiante, si nosotros como equipo académico, los directores de carrera, entregan una oferta de ayudantías, y dentro de esa oferta el estudiante ve que hay una asignatura que él está con mayor complicación y no está dentro de la oferta, también el estudiante puede solicitar y podemos analizar efectivamente si es posible aplicar otra ayudantía que no esté en la oferta. Pero generalmente tratamos de que las ayudantías o las clínicas académicas sean de aquellas asignaturas más complejas para el estudiante. Cosa que en esta transición a la educación superior, en la que estoy aprendiendo ciertos hábitos de estudio, estoy aprendiendo a trabajar en equipo, relacionarme con mis compañeros, estoy recién buscando cuál va a ser mi grupo de estudio, exista también esta instancia intencionada para que se reúnan grupos de estudiantes a reforzar ciertos contenidos y aprendizaje. Y el último sistema de apoyo inicial en estos estudiantes de primer año es el apoyo psicopedagógico que podemos brindar, comprendiendo que hay habilidades o conocimientos que el estudiante debe desarrollar desde el aprendizaje o para el aprendizaje, y ahí contamos con talleres de apoyo al aprendizaje, los cuales son un complemento para el desarrollo del estudiante, son también voluntarios para el estudiante y están a cargo de un docente que generalmente es un psicopedagogo o un psicólogo,
que aborda estos dos grandes talleres que son estrategias para potenciar tu aprendizaje, donde ahí nosotros trabajamos estrategias cognitivas, metacognitivas, hábitos de estudio con el estudiante, o el otro taller también que podemos implementar ya avanzado un poco más el semestre, sobre todo cuando los chicos se preparan para los exámenes finales, ahí emerge todo el estrés, cómo puedo organizarme mejor, e implementamos ese taller para disminuir el estrés. Por lo tanto, ambos talleres buscan ser un apoyo extracurricular al estudiante para poder generar y poder reforzar estas habilidades que son de base para poder aprender mejor. No obstante, también a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que tenemos en sede, también hemos levantado otros temas que no están contemplados en la lámina, como son habilidades socioemocionales. El año pasado hicimos muchos talleres para fortalecer la docencia a distancia, el aprendizaje a distancia, ya que nuestros estudiantes estaban con muchas dudas. Por lo tanto, también siempre tenemos esa mirada de, tenemos por un lado nuestro análisis como equipo académico, nuestra oferta, lo que nosotros sentimos que es necesario para el estudiante, pero también tenemos la instancia que el estudiante proponga lo que necesita a través de los delegados estudiantiles, a través de las distintas áreas académicas, para poder decir, perfecto, estos dos talleres son súper importantes, pero yo también requiero un apoyo más del índole emocional. Y ahí, entre todos, ¿cierto?, analizamos las posibilidades de aplicación y generamos este trabajo en conjunto. Y obviamente, durante el proceso posterior al primer año, como yo les mencionaba en todo lo que transcurre la presentación, el mayor apoyo que recibe el estudiante en este primer año, porque pretendemos que el estudiante se prepare lo que más pueda para autogestionarse a partir del segundo año. La idea es que a partir del segundo año el estudiante sea más autónomo. No obstante, la figura del tutor sigue estando presente en el sentido de que ya el estudiante puede solicitar, si en el segundo año todavía a lo mejor hay competencias o situaciones que no sabe resolver por sí solo o requiere del apoyo, pueda emerger la necesidad y el tutor está ahí también. Pero ya no con un seguimiento tan exhaustivo como el primer año, sino que ya a libre demanda cuando el estudiante lo necesite. Así que eso, María José, y a todos los que están presentes, les quería comentar a grandes rasgos de lo que estamos haciendo actualmente en INACAP. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María Paz, por la exposición. La verdad es que yo creo que va a ser muy bueno tanto a padres como hijos y también para profesores tener esta información hoy que necesitan, estamos en las fechas. Vamos a seguir con esta exposición. Yo mientras me tomo un tecito, han sido realmente interesantes estas exposiciones y ahora nos vamos a quedar con un nuevo expositor. Él es Héctor Andrés Rojas, jefe de la carrera en Pedagogía y Lenguaje Comunicación de la Universidad de O'Higgins, para conocer los aspectos que los jóvenes deben considerar para facilitar este paso de la educación técnico-profesional hacia la educación superior. Te dejamos, Héctor. Buenos días a todas y a todos. Voy a compartirles parte de una experiencia que llevamos haciendo hace algunos años en la Universidad de O'Higgins. La Universidad de O'Higgins recibe a sus primeros estudiantes, ¿cierto?, el año 2017, entrega primera corte, estamos en quinto año, y entonces este año vamos a tener a nuestras y nuestros primeros egresados. Y durante estos años hemos aprendido mucho lo que significa instalar una universidad donde no había una universidad estatal. Y entonces la experiencia que les quiero comentar es este proceso que se ha ido ajustando a las necesidades y a la misma información que nos entregan las y los estudiantes respecto a la inmersión en la lectura o la nivelación en lectura. A mí personalmente me gusta mucho más la idea de una inmersión, porque me parece que la idea o el concepto de una nivelación da cuenta de una carga peyorativa, como si las o los estudiantes no leyeran antes de entrar a la universidad, no vinieran con trayectorias, no conocieran obras que les gustaran. Entonces voy a partir desde esa idea inicial. Y aquí planteo 3 preguntas más o menos frecuentes que aparecen esas primeras semanas. Nuestro calendario académico en primer año considera este año 2021 fueron 2 semanas de nivelación que consideró la participación de estudiantes de años superiores en tutoría, ¿cierto? Y luego talleres ya más temáticos dirigidos por docentes. Yo estuve a cargo de
los talleres para la pedagogía del lenguaje en comunicación, pero esto también se hace para las otras carreras y para, por cierto, las otras pedagogías. La pedagogía del lenguaje y comunicación está ubicada dentro de la escuela de educación de la universidad, pero también hay una escuela de medicina y hay otras carreras que pueden revisar en el sitio web de la universidad. Entonces, lo primero que me llama la atención es esta idea, ¿cierto?, de una autopercepción. Muchos estudiantes preguntan rápidamente si podrán con la exigencia, ¿no? La idea de una universidad, tenemos estudiantes que en muchos casos son la primera generación que accede a la universidad, o tienen familiares que han accedido a la educación superior, pero en carreras muy distintas. Entonces, hay una sensación o una percepción de que la exigencia puede ser inalcanzable. Entonces, eso es una primera pregunta que ocurre. Luego, hay otros tipos de preguntas, como si la formación que recibieron será suficiente para la universidad. Ocurre en especial con estudiantes que vienen de liceos técnicos, ¿no? Porque se sienten en desventaja por quienes ya siguieron un camino humanista y han tenido más cursos de ese tipo de disciplina. Y también a veces surge la pregunta de por qué debo aprender a leer, por qué me invitan a una semana de aprendizaje de lectura o de nivelación, si yo ya sé leer, ¿por qué tengo que hacer esto de nuevo? Y entonces la respuesta no es única, es diversa, y parte de lo que hacemos es señalar que en 2 semanas no vamos a cambiar la trayectoria de los estudiantes, sino que las carreras están pensadas en un proceso con competencia y un perfil de egreso que tarda varios años en conseguirse, que se va realizando de manera progresiva en los distintos años, los distintos semestres, que se van incorporando. En el caso de la Escuela de Educación, ya desde el 2.º año tenemos prácticas tempranas y por tanto tenemos ya esa aproximación a la escuela. Entonces voy a mostrar algunos de los ejemplos de las cosas sobre las que hablamos a propósito de la lectura, ya que la lectura tiene un componente que es transversal a todo tipo de carreras, ¿no? Y a todo tipo de disciplina. Acá hay una cita, ¿cierto?, que personalmente me gusta mucho, que plantea lo siguiente: cuando nos enfrentamos a un texto, a un autor, a un tema, un género desconocido que no hemos leído nunca antes, leer es más difícil. Al no poder anticipar, el significado es más impredecible. Vamos más lento y nos cuesta más comprender el significado. Esta cita de Daniel Cassani refiere a, ¿cierto?, una dificultad que tiene que ver con que las carreras y la formación superior se compone de distintas áreas, ¿no?, de una diversidad de disciplinas, algunas de las cuales en nuestro caso son la lingüística, por otro lado la literatura, pero también hay una estructura común a la escuela, que son donde hay cursos de historia de la educación, cursos que se vinculan mucho más a currículum. Hay, digamos, distintas disciplinas, distintas formas de citación, distintas maneras de escribir, distintas maneras de entender el conocimiento. ¿No? Hay disciplinas que se consideran de conocimientos más científicos y por tanto donde hay una mayor importancia hacia lo reciente, y hay otras disciplinas como la literatura, que son disciplinas de conocimiento acumulativo, donde puede ser relevante también entender lo que ocurría. Tenemos cursos, por ejemplo, de literatura antigua, de literatura medieval, pero también tenemos cursos de ensayo y teoría latinoamericana, de teoría literaria, así como tenemos cursos de didáctica de la literatura, de didáctica de la oralidad, comunicación oral y retórica. Hay digamos, una diversidad de disciplinas, y cada una representa una dificultad distinta. Cuando preguntamos a las y los estudiantes por qué ingresan a un tipo de carrera como esta, hay respuestas diversas. Algunas de esas son porque les gusta leer, otras son porque les interesa el lenguaje. Hoy en día hemos tenido el lenguaje ha estado sobre la mesa, ¿cierto? Estamos hablando de un lenguaje estamos proponiendo estamos
estamos pensando en la posibilidad de un Estado plurinacional, estamos pensando en la importancia de distintas lenguas, estamos pensando en cómo la lengua es un elemento constitutivo para la conformación de la identidad, del ser, del individuo. Entonces, cuando pensamos en nuestras carreras, no solo pensamos en una serie de habilidades técnicas para realizar una labor, sino que estamos pensando en que el tiempo que dure una carrera, y luego habría que pensarlo de manera continua, debería ser el momento en que las y los estudiantes se convierten en profesionales, y eso significa, o eso implica, un proceso de apropiación, ¿cierto? De los conocimientos, un proceso de apropiación, de una posición política, ideológica, y nuestros estudiantes han sido muy activos en eso, tienen posiciones, manifiestan inquietudes, se observan, fijan y nos preguntan cuando observan que, por ejemplo, si hay pocas autoras en una bibliografía, eso lo observan, ¿cierto? Y eso es algo que nos importa mucho, porque esa idea de estudiantes activos y activos nos permite constituir una universidad compleja, nos permite entender que los distintos estamentos de una institución pública se construyen en diálogo. Y entonces, en esta idea de que hay distintas formas de lectura y que cada área requiere de un tipo de lectura distinta, surge la pregunta si es que cada uno de nosotros puede ser más de un tipo de lector, ¿cierto? Y también se vincula a la idea de que tenemos prácticas lectoras que son distintas entre sí. Yo voy a mostrar 3 imágenes que me gustan mucho, que hemos visto en nuestros talleres, que ahí está la referencia bibliográfica de donde la saqué. Esta primera imagen es una imagen, ¿cierto?, de un texto escolar, un texto que acompaña a la educación, y podemos observar por una parte a una niña, ¿cierto?, leyendo, y alguien, un hombre presumiblemente, trabajando la tierra. Me parece interesante cómo un tipo de imagen, ¿cierto?, es capaz de reflejar el cambio generacional, ¿cierto?, desde labores directas de trabajo con lo material, con la tierra, con la explotación de los recursos naturales, versus otra generación que sería esta hija, que está mirando ya las letras, la educación, y que está aprendiendo al respecto. La actividad a veces, lectora a veces no es una actividad individual, a veces es una actividad colectiva, a veces leemos para otras y para otros, ¿no? A veces leemos en conjunto, y leer también, así como los espacios de las clases, así como los espacios de búsqueda personal, de formación, son también espacios donde nos encontramos, donde encontramos nuestros intereses, donde encontramos nuestras preguntas, donde podemos entender, por ejemplo, en discusión, siempre hablamos de que la clase, el espacio para equivocarse, el espacio para dudar, el espacio para preguntar, el espacio para construir de forma colectiva el conocimiento, o como diría Cardamone Liberator, transformar el conocimiento, en muchos casos a través de la escritura. No es que yo aprendo un conocimiento, lo memorizo y lo reproduzco, sino que yo construyo el conocimiento. Y eso es lo que consideramos como algo estructurante de la educación profesional. O sea, esta es una imagen que también me gusta mucho, donde hay una lectura, podríamos presumir, para una familia, hay una mujer, ¿cierto?, leyendo para un anciano, para un niño, y quizás para un padre, ¿no? Si es que fuese una familia, podría no ser una familia. Pero incluso la lectura ha sido también considerada como una actividad peligrosa, ¿no? La lectura es peligrosa en el sentido en que despierta mente, ¿no? Y eso lo podemos revisar en los distintos planes de educación a lo largo de la historia, y por eso es importante la historia de la educación en el mundo y la historia de la educación en Chile. Cuando decidimos educar a la población, cuando entran los obreros a la población, dice, por ejemplo, Lucía Guerra, que no existe literatura chilena hasta que no se diversifica su autoría, hasta que no hay mujeres, hasta que no hay obreros, hasta que no hay campesinos escribiendo. La idea de lo que ocurre con las letras, y comentábamos hace unos días en una clase, del caso de Jorge Amado, un escritor brasileño,
que publicó un libro que estuvimos analizando en un curso pasado, que se llama Capitanes de la Arena, que ese libro fue quemado, ¿no? ¿Por qué se quema el libro? ¿Por qué se considera, por qué se censura el libro? ¿Por qué la lectura podría ser considerada como algo amenazante? Y eso es porque despierta autonomía, despierta espíritu crítico, y constituye la formación de individuos formadas, con opinión, con decisión, que van a ser críticos respecto al medio y a la información que obtengan de los distintos espacios sociales. Lo cierto es que aprender a leer no es algo que se sabe o no se sabe, ¿cierto? Y por eso insistía en esta idea inicial de por qué una nivelación de lectura. Aprender a leer, cuando leemos con propósitos, ¿cierto? Leemos ciertos tipos de textos, observamos nuestros procesos lectores y aprendemos según los desafíos que estos procesos lectores nos presentan, transformamos el conocimiento. A veces leemos, ¿cierto? Nuestros estudiantes a veces nos preguntan o nos cuentan la cantidad de horas que les toma leer un texto. A veces leemos para encontrar información. A veces tenemos búsquedas rápidas en los textos. Entonces, cuando revisamos, por ejemplo, una enciclopedia, no leemos una enciclopedia de principio a fin, ¿no? Hace algunos años habríamos dicho una guía telefónica, pero eso ya está en completo desuso. Cuando leemos una novela, muchas veces estaríamos ante un tipo de lectura que podría ser lo que se llama una lectura extensiva, cuando a veces leemos, el ejemplo más claro sería leer como echados para atrás, ¿no? Leer cómodamente, leer en tranquilidad, pero a veces leemos intensivamente. Eso implica que a veces leemos, ojalá, con lápiz y papel, leemos rayando, leemos anotando, leemos haciendo mapas. Entonces, una cosa que es muy importante de aprender en el proceso universitario es que no todas las lecturas van a ser iguales, que leer no es una habilidad única, que debo conocer mis procesos lectores, debo conocer la manera en la que leo. Hay estudiantes que cuentan que les funciona mucho más leer en la mañana muy temprano, o leer muy tarde, porque en sus casas encuentran más silencio, porque hay menos distracción, pero hay otros estudiantes que viven lejos de la universidad y que se vuelven grandes lectores de micros, de buses. Hay muchas formas de leer. Entonces, la universidad no está buscando instalar una manera, sino que parte de este proceso de tránsito es ayudar a las y los estudiantes a conocerse como lectores, porque creemos que la lectura es la puerta, ¿cierto?, al conocimiento y a la autonomía. Este es un ejemplo que analizamos en uno de los talleres. Si se fijan, está tachada la parte superior del texto, e igualmente podríamos leer algo de eso. Podríamos quizás intentar decir algunas palabras. El pasaje, yo diría, de la selva era impresionante, ¿cierto? Un caimán, quizás nos cuesta un poco, pero algo podemos leer. Y esto ya nos da cuenta de cierta idea, cierta pregunta o cierta, nos atisba cierta información de que cuando leemos, no necesariamente leemos cada una de las palabras, o cada una de las letras. El mismo ejemplo, ahora, tachando la parte inferior, solo pudiendo leer la parte superior. El paisaje de la selva era impresionante. Un caimán se asomaba a la salida de un riachuelo y abría la boca lentamente para la vaca que tenía a un lado. Ni se inmutó, como tampoco lo hizo al martín pescador que deseaba en la rama de un árbol, ¿cierto? Algo se lee en este tipo de texto. En los talleres, las y los estudiantes señalaron que en el segundo ejemplo, que estoy mostrando ahora, era más fácil leer que en el primer ejemplo. ¿Por qué razón será? La parte superior de las letras en nuestro alfabeto es más informativo que la inferior. Tenemos los ojos adiestrados para fijarnos en determinados puntos de las letras. Podemos captar con pocos rastros e identificar la letra, no perdemos el tiempo fijándonos en cada detalle. Cuando leemos, no leemos cada una de las letras. Cuando leemos, no leemos incluso las letras completas. Las investigaciones en torno a la lectura señalan que la mayoría de la información que hacemos la completamos con nuestra mente, ¿cierto? Vamos leyendo y saltándonos algunas palabras. En algunos casos,
la mayoría de los saltos visuales son saltos retrospectivos, en la medida en que vamos dándonos cuenta y cerciorándonos que no somos capaces de seguir la línea de lo que estamos leyendo. En la mayoría de esos casos vamos a probablemente devolvernos un par de líneas, un par de páginas. No son pocos los casos, ni los ejemplos en los que nuestros estudiantes nos han contado que se pierden un par de páginas en los textos. Ahora, los distintos tipos de textos a veces buscan esos ejemplos. Si pensamos en los textos, la narrativa del boom, o los textos que son, estoy pensando en el espacio literario, muchos de los textos buscaban esa sensación de desorientación, ¿no? Buscan ese efecto. Entonces, a veces está bien tener esa sensación de no controlarlo todo. Hay un concepto que usamos en algunas clases y que es bastante reiterado por estudiantes, que se llama el efecto túnel. Y que es un concepto que da cuenta de esa experiencia en la cual parece que nos perdimos en el texto. Parece que, no sé, de la página 45 a la 52, parece que ya nos fuimos en un túnel, nos perdimos, ya no sabemos de qué se trata. En esos casos deberíamos hacer lecturas retrospectivas. Pero para ser capaces de evaluar si vamos entendiendo, si vamos leyendo, lo que tenemos que hacer es formarnos como lectores. Y lo importante, en este caso, en las distintas carreras de la universidad, es que aprendan a leer las distintas disciplinas, los distintos tipos de texto. Por último, quería hablar de un texto de Joseph Ballester, que habla de la formación literaria. Señala lo siguiente: resulta ilustrativa la distinción entre motivación extrínseca, comprendida como los motivos por los cuales un individuo decide iniciar el estudio, y el aprendizaje de la lengua y la literatura, y que puede ser por una parte integradora y por otra parte instrumental, en relación directa con lo que está llamado como motivación intrínseca, esto que es surgida del interés de las diferentes actividades de aprendizaje suscitadas por sí mismas. Las y los estudiantes llegan por distintos motivos a la educación superior, y es el rol de la universidad proveer podríamos llamarlo incluso una especie de ecosistema seguro, en el cual la universidad ofrece desde apoyo psicosocial, apoyo psicológico, tenemos coordinadoras de práctica, tenemos espacios de profesionalización, en el cual los estudiantes pueden comenzar a participar de las ayudantías, tenemos espacios y concursos, ¿cierto?, para que los estudiantes y las estudiantes desarrollen sus propias búsquedas. Tenemos estudiantes que asisten a otras universidades a encuentros académicos. Hay todo tipo de actividades que se pueden realizar en el espacio de la universidad. Lo importante es la motivación, ¿no? Lo importante es el por qué quiero estar ahí. En la medida en que las y los estudiantes se encuentran con esa respuesta provisoria de lo que significa el deseo de querer acceder a la educación superior, pueden ir moldeando su recorrido, sus prácticas, conociéndose, conociendo sus tiempos, conociendo el tiempo que les lleva planificar la escritura de un texto, los horarios en los que leen mejor, el tiempo que necesitan. Hay estudiantes que han comentado prácticas como que no les gusta anticipar demasiado las lecturas, porque cuando llegan las clases ya parecen que ya están pensando en otras cosas. O sea, hay estudiantes que funcionan más con calendarios. De alguna manera, esta pregunta que nos hicieron con la invitación a participar de este webinar, en ese recorrido entre el sistema escolar y la educación superior, quiero proponer, ¿cierto?, que este tránsito está mediado por el proceso de autoconocimiento, y que el proceso de autoconocimiento tiene que ver con la formación de individuos activos, capaces de conocer sus propios procesos lectores. Entonces, bueno, si quieren saber más, los invito a visitar los sitios oficiales de la institución, y podrán ahí contactarnos y visitar todo eso.
Te agradecemos, Héctor, por tu exposición. La verdad es que una de las cosas que se ha perdido en el mundo, en Chile sobre todo, es la lectura, cómo nos invita a soñar, a volar, a escribir también. Así es que te lo agradecemos porque esto, como decías tú mismo, nos sirve para cada carrera que podamos tener, para cada sueño que nos acompaña en la vida. La lectura es tremendamente importante. Y agradecerle a cada uno de los expositores que estuvieron con nosotros en esta mañana. Ahora nos vamos a ir a revisar las preguntas que nos llegaron a nuestro correo electrónico. Las vamos a ver de inmediato para poder conversar con los expositores que estuvieron con nosotros en esta mañana de día miércoles. Vamos a comenzar preguntándole a Héctor, ya que estaba con nosotros recién. Héctor, la pregunta que nos llegó a nuestro correo electrónico dice: ¿qué ocurre con los estudiantes que provienen de los liceos técnicos? Bueno, ahí hay una cosa que yo quizás pasé un poquito rápidamente al comienzo. Los estudiantes que vienen del liceo técnico vienen con esta sensación de que les faltó algo, ¿no? Que no les entregaron o no accedieron a ciertos cursos. Pero lo que hemos visto en la universidad es que la universidad propone programas de estudios que están pensados no solo, ¿cierto?, en estudiantes que ya vienen con trayectorias formadas, que tienen prácticas lectoras ya completamente desarrolladas, y que nuestro rol sea solamente certificar esas prácticas iniciales, ¿no? Nuestro rol, ¿cierto?, dentro de la institución es proporcionar los caminos posibles, proporcionar las herramientas complementarias, ayudantías, qué sé yo, tutorías en algunos casos, seguimiento de las trayectorias académicas, para que nuestros estudiantes logren los objetivos gradualmente en cada nivel. De hecho, como casi anecdóticamente, una estudiante excelente, ayudante de uno de los cursos que dicto en la universidad, proviene de un liceo técnico. Y ella me contaba cuando la conocí en primer año, que era una de las que tenía esta inquietud, que si yo estudié contabilidad y ahora quiero estudiar lengua y literatura, no sé si lo voy a poder lograr, y finalmente ha sido una estudiante absolutamente destacada, que en una semana más expone en un congreso en otra universidad. Entonces la experiencia nos ha mostrado que los estudiantes que tienen una motivación por acceder a la universidad y aprovechan las instancias que ofrece la institución, logran perfectamente cumplir con los objetivos de aprendizaje. No quiero decir con nivelarse, porque insisto que es una palabra que tiene una carga negativa que no me gusta, ¿no? Eso podría decir por ahora. Muchas gracias, Héctor, por la respuesta que nos enviaron a nuestro correo. Ahora le vamos a preguntar a María Paz. Dice: ¿cuál es el sistema de apoyo a la progresión académica? ¿Es gratuito, me preguntan, acá en el correo electrónico? Gracias, María José. Sí, efectivamente, el sistema de apoyo a la progresión es parte de los mecanismos que disponibiliza la institución para sus estudiantes. Por lo tanto, no tiene ningún costo asociado y solamente lo que nosotros pretendemos es que el estudiante se sume, quiera participar, esté atento a nuestros contactos. Como yo les decía, a través de su tutor, generalmente nosotros vamos entregando toda la información, los vamos motivando en esta transición, así que ni un costo para el estudiante, solo que participe con nosotros activamente, porque también es un proceso importante en que el estudiante reconozca esa autogestión que debe tener para la educación superior, y que si bien es cierto el tránsito cuesta un poquito al principio, con ese apoyo, esos mecanismos que tenemos, los estudiantes logran ser autónomos en ese primer año de estudio. Muchas gracias, María Paz, por la respuesta. Ahora le preguntaremos a Patricio, de Praxis Persona, ¿cómo ha impactado la pandemia en el empleo femenino? Excelente pregunta, y lo hemos visto en las encuestas y también en los noticieros. A ver, la pandemia hizo retroceder, bueno, lo han dicho muchas personas, ya aproximadamente 10 años la participación de la mujer en el mundo laboral, ¿ya? ¿Por qué? Porque las mujeres son las que se quedaron acompañando a sus hijos en el estudio, quedaron como las profesoras,
las educadoras de su hijo son las personas que culturalmente están, al parecer, designadas para cuidar, ¿ya? Para cuidar enfermos, para cuidar niños, para cuidar maridos, para todo, ¿ya? Entonces tienen un rol que tiene que ver con el cuidado y con la formación, con la formación. No así el mundo masculino. Y bueno, por eso nos parecía interesante mostrar lo que vemos que se está formando, ¿ya? En los liceos, porque pareciera ser una triste repetición de eso, ¿ya? Es una mala noticia pensando en la participación de mujeres en el empleo, ¿ya? Una mala noticia para las mujeres, sin duda, porque pone límites muy brutales a su alternativa, a su desarrollo, pero también es una muy mala noticia para el país y para las empresas, ¿ya? Porque, bueno, todos sabemos que hay una escasez de mano de obra bien relevante. De hecho, algunos sectores productivos están muy en riesgo de no poder llegar a las metas. De hecho, por ejemplo, el sector agrícola, ya que estamos en el contexto de sexta región, donde el agro es súper importante, Fedefruta estimó que iba a haber una carencia de aproximadamente el 50% del personal que requieren este año. No estamos hablando del futuro, estamos hablando de algo que ya existe. Entonces, en ese contexto, que el país se reste al 51% de su gente, las mujeres son en Chile el 51%, si no me equivoco, es un problemón, ¿ya? Es un gran problema. Entonces tenemos algo que hacer por muy buenas razones, por razones productivas, por razones de negocio, por razones de desarrollo de distintos sectores, pero fundamentalmente por el desarrollo de la persona, por el desarrollo de la mujer. Entonces, parece que es muy importante meter una perspectiva de género en la orientación vocacional, especialmente de los liceos. Eso. Muchas gracias. La verdad es que tienes toda la razón. Uno siendo mujer no puede no estar de acuerdo contigo y lo hemos visto en este último tiempo. También ahora le vamos a preguntar nuevamente a Héctor. Dice, ¿la universidad ayuda a los estudiantes que tienen bajo rendimiento? Bueno, es una pregunta difícil de responder, Sí. porque además tendríamos que preguntarnos qué consideramos un bajo rendimiento, ¿no? Una cosa es, por una parte, notas inferiores, hay notas de aprobación de los cursos, hay notas que deberíamos considerar para quienes quieran proyectar la obtención de becas en el futuro, becas de posgrado, y eso para la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIT, ¿cierto?, es un 5, entonces podríamos decir que un mínimo para quien quiera proyectar un camino sería esa nota. Pero más allá de ese cálculo numérico, lo que ofrece la universidad es la posibilidad de un acompañamiento en los distintos procesos, ¿cierto? Normalmente la mayoría de nuestros cursos tienen ayudantes, que son estudiantes de otros años. Nosotros, todos los docentes, tenemos horario de atención para estudiantes. Tenemos tiempo dedicado a eso. Entonces, las y los estudiantes que en algún semestre tengan, ¿cierto?, algunas condiciones o algún rendimiento que no sea el adecuado para sus expectativas o para aprobar los cursos, disponen de una serie de posibilidades, ¿cierto?, para enmendar eso. Y una cosa súper importante que hacemos desde las jefaturas de las carreras también es orientar ciertas decisiones que finalmente son decisiones autónomas de las y los estudiantes, pero ocurren circunstancias excepcionales. En los años de pandemia hemos visto aumentado ese tipo de circunstancias. Estudiantes, ¿cierto?, que han debido tener alguna jornada parcial de trabajo, estudiantes que han sido padre o madre. La universidad se hace cargo de esas condiciones particulares de los estudiantes y por tanto lo que busca es hacer justicia respecto a los distintos roles que ocupamos. Escuchaba a los colegas respecto a la idea de ocupación femenina laboralmente, eso ya lo observamos en
en la educación superior. Hay estudiantes que han debido hacerse cargo del cuidado de personas con enfermedades, de hijos, y esa perspectiva de género, por supuesto, que está puesta en nuestra planificación como universidad. Pero yo creo que, por sobre todo, hay que poner sobre la mesa que el objetivo es el aprendizaje y el proceso de formación, no únicamente lo numérico, ¿no? A veces hay una autopercepción que es una cosa que yo creo que tendremos que pensar en el futuro. Las pruebas de ingreso a la universidad ponen mucha atención en los números, ¿no? Y no en las habilidades, no en otro tipo de competencias que podrían ser la colaboración, sino que finalmente salen del colegio, se someten a unas pruebas que son competitivas, y luego, mágicamente, es difícil que eso cambie de un día a otro a desarrollar competencias de colaboración, de igualdad. Entonces, ese es un proceso que tenemos que desarrollar, ¿no? Quizás cambiar el foco y ponerlo en la experiencia formativa. Muchas gracias, Héctor, por tu respuesta. Ahora le vamos a aprovechar de preguntar a María Paz. Dice, ¿los apoyos que entrega INACAP para sus estudiantes son solo para el primer año? Ya, gracias María José. No, precisamente si bien es cierto los esfuerzos, considerando, reconociendo este tránsito complejo que vive el estudiante de la enseñanza media hacia la educación superior, las primeras focalizaciones se hacen con fuerte énfasis en el primer año, sobre todo por la deserción que genera muchas veces, considerando y reconociendo también que el estudiante que tomó la decisión de poder insertarse en cualquier institución de educación superior, indistintamente los fines que persiga, tiene un sueño detrás, tiene un objetivo, tiene una meta, hay una familia, ¿cierto? Hay recursos, hay esfuerzo, por lo tanto, se comprende que el primer año siempre es el más complejo para nuestros estudiantes. No obstante, durante todo el transcurso de formación, durante todo el viaje del estudiante que yo les comentaba en la presentación, hay instancias de apoyo, hay instancias de seguimiento al proceso, desde el segundo nivel en adelante también. El estudiante, si bien es cierto, no tiene, por ejemplo, la figura del tutor ahí con él siempre presente, tiene apoyos académicos, siguen las ayudantías, siguen las clínicas académicas. Sus directores de carrera mantienen constante relacionamiento, los docentes también. Por lo tanto, a través también, no solamente del sistema de apoyo a la progresión, nosotros vamos acompañando al estudiante hasta que termina su carrera, inclusive la educación continua, sino que también a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que también se las mencionaba así a grandes rasgos en la presentación, pero ahí también tenemos otros mecanismos de apoyo que también tienen que ver con la vida estudiantil, generar la participación en actividades extracurriculares, co-curriculares, y el apoyo de los directores de carrera, que también es súper importante para ir levantando ciertas situaciones que afloran, porque a veces también nuestros estudiantes no tienen esa impronta, ¿cierto?, tan desarrollada de levantar las dificultades que están teniendo, y ahí el apoyo que nosotros tenemos y esta colaboración constante con los docentes de las distintas asignaturas y los niveles, es que también nuestros docentes son muchas veces, catalizadores de lo que está sucediendo en el aula. Y ahí también emergen otras necesidades, otros tipos de apoyo. Por lo tanto, el estudiante en todo el proceso en INACAP está acompañado. Obviamente vamos focalizando, como yo decía, distintas instancias. Y el objetivo nuestro es que el estudiante sea autónomo, que se autogestione. Entonces ahí tenemos que ir moderando ese acompañamiento hasta que ya el estudiante... Para que se vaya, efectivamente, y para que se vaya acostumbrando al futuro que lo espera. Nos llegó recién una pregunta, María Paz, y queremos aprovechar de hacértela, ya que estamos conversando contigo. Dice, ¿con quién hay que contactarse para establecer un vínculo en la institución? Principalmente me interesa por lo mencionado respecto a las pruebas de articulación y el acceso a la capacitación de CADEM, de CEDEM. Mira, el relacionamiento directo para poder gestionar esta aproximación es a través de la Dirección de Comunicaciones, Admisión y Comunicación de la sede. En este caso es el director de admisión, Emilio Ponce, con el cual podemos hacer ese puente inicial, y ahí también se establece todo el despliegue de relacionamiento con el CEREM, que es en este caso en sede quien lidera el equipo del Centro de Apoyo a la Educación Media. Ya, y tenemos la última pregunta para Rodrigo. Dice, que llegó a nuestro correo electrónico, ¿cómo le darían retroalimentación a un estudiante?
Bueno, difícil pregunta, digamos, para poder responderla en tan breve tiempo, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo. Bueno, lo primero que entendemos es que hay que romper los paradigmas saliendo del contenido hacia el proceso, ¿ya? Y esto quiere decir que no nos vayamos hacia la nota, sino, como bien dijimos en algún momento, el cómo conseguimos la nota, ¿ya? Y eso tiene que ver con las competencias, ¿ya? O sea, el feedback tiene que ver con el desarrollo de las competencias que le van a permitir al estudiante alcanzar esa meta. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Lo segundo, este feedback tiene que ser temprano, ¿ya? Y además aprovechar también lo colectivo, ¿ya? Porque también apunta a esta adaptación y al desarrollo de las personas a los cambios, ¿ya? Y también, por último, aprovechando los dispositivos que ya existen dentro de los recursos educativos. Pero lo importante tiene que ver con cambiar el foco, ¿ya? Salir de los contenidos para ir hacia el proceso, ¿ya? Entendiendo que este proceso va a estar determinado por las competencias de las personas. Les agradecemos, chicos, por habernos acompañado en esta mañana de día miércoles en un nuevo webinar y aclarando un poco las dudas de los estudiantes que nos acompañaron, también de los profesores y lógicamente de los padres, que la verdad en este tiempo es como que nos vemos sobrepasados un poco con las dudas que tienen nuestros hijos y esta información nos ayudará muchísimo. Así que gracias a todos los que nos acompañaron en esta mañana. Y quiero decirles algo, deben estar muy atentos a nuestras redes sociales, porque de ahí les informaremos cuando nos encontremos nuevamente. La Corporación ProHiggins y sus empresas asociadas les agradece que nos hayan acompañado en esta conexión. Que tengan un excelente día miércoles y una gran semana. Nos vemos la próxima semana.